Así de pies, en esa misma actitud de reverencia a la palabra del Señor. Marcos capítulo 2, vamos a leer. Venga Marcos capítulo 2 y vamos a leer Mateo capítulo número 6, 16. Usted tiene como una cinta, ¿verdad? Un separador, colóquelo en Marcos, porque ahora vamos a pasar a Marcos. Primero vamos a ver qué nos dice Mateo. ¿Tiene la palabra de Dios? Si la tiene, por favor, esté de pie, vamos a leerla. Cuando ayunéis, no seáis austeros, me causa problema esta palabra. Esta palabra aguda, ¿verdad? Grave. Austeros. No seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Amén. Muy amable, muy gentil. Puede estar sentadito. Vamos a la palabra. Estamos en el mes de la devoción y vamos a seguir el otro mes también, porque nuestro propósito es precisamente refrendarnos y enfocarnos en lo que es nuestra vida espiritual, que necesita ser construida, edificada constantemente. Amén, hermanos. Es como todo, hermanos. Nosotros construimos hicimos esta adaptación hace como creo que ya unos 5 meses. Y bueno, usted está viendo que están construyendo de aquel lado, porque esta pared compartida ya la pared se nos rajó. Esta semana vamos a reparar ya. La pared se nos rajó, la pintura ya también producto del un aguacero que cayó, todo en esta vida se deteriora. De hecho, los inversionistas dicen que no es conveniente comprar un carro último modelo, sino un segundazo. Porque cuando usted compra un carro último modelo y le mete la llave y se monta, ya no vale lo mismo. Ya está depreciado. Lo mismo con un computador. Uno compra un computador último modelo, Core i8, de la 8ª generación de procesadores, y ya al mes ya no vale lo mismo, porque todo en esta vida se va depreciando. Lo mismo sucede con nuestra vida espiritual. Necesita todo el tiempo ser alimentada, reestructurada, necesita ser refraccionada. ¿Por qué? Porque nuestra condición pecaminosa es inherente a nuestros deseos de ser cristianos. Es decir, que como yo hablaba con un hermano esta mañana, a mí no me cuesta hacer el mal, a nosotros nos cuesta hacer el bien. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros, dijo Pablo, que moraba el pecado. Amén, iglesia. ¿A usted no le cuesta verse una película esta tarde? 12 de la mañana. Pero diga que va a vigilar. Decía un predicador famoso: ¿usted quiere que le dé sueño? Cuando no pueda dormir, levántese y diga: voy a orar y a vigilar, para que vea que enseguida la carne dice: vamos a dormir. Así mire, eso no se tiene que tomar ni manzanilla, ninguna gota para el sueño. Cuando la carne le dice: vamos a vigilar y a orar, enseguida dice: mejor me voy a dormir, y se duerme automáticamente, porque las cosas espirituales no son fáciles. El día que nosotros decidimos ayunar, ese día es el día en que más amanecemos con apetito. El día que más, en mi caso, cuando yo era soltero, el día que mi mamá hacía arepas, mi hermano hacía arepas, el día que hacía su empanada de su arepa era el día del ayuno. Entonces, tenemos una lucha, hermanos. Es una condición natural en nosotros que debemos llevarla hasta el último día de nuestra vida. Nosotros no podemos
deshacernos, no podemos matar al viejo hombre, porque en nosotros existe una lucha, como dice la Biblia, entre el espíritu y la carne. Dice la Biblia que los dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que nosotros queremos. Amén. Ven acá, Daniel, hazme un favor. Ven acá, Ricardo. Ven, sube, tranquilo, no te voy a hacer nada. Así, uno de este lado. Tú te pones mirando hacia allá, Ricardo. Mira hacia allá. Gracias. Hay una diferencia, ¿verdad? Decía un pensador y un filósofo, un joven le preguntó a un filósofo, un pensador, le dijo, hablando de los deseos, de la batalla que hay en nosotros, y el hombre decía que un pensador que nosotros vivían dos bestias, y existían dos bestias, una que era buena y una mala. Y entonces le preguntó uno de sus discípulos, pero ¿y cuál prevalecerá sobre la otra? Y el filósofo le dijo, a la que alimentes más vencerá o derrotará a la otra, la que más alimentes. Si alimentas lo bueno va a prevalecer en tu vida, y si alimentas lo malo prevalecerá. ¿Por qué pongo estos dos ejemplos? Porque yo puedo decir en este momento que voy a hacer la comparación que Ricardo es el espíritu y que nuestro amado Daniel es la carne. Estoy hablando del alma, de los deseos del alma. El espíritu no peca, porque el espíritu es de Dios. Nosotros pecamos en nuestra alma. La Biblia dice que cuando usted y yo muramos, el espíritu va a volver a Dios que lo dio. El espíritu es la parte de Dios en nosotros. Pero resulta que lo ideal, lo más adecuado, lo preciso para la vida del creyente es que nuestro espíritu estuviera así, bien alimentado, robusto, proporcionado, bien nutrido, y que nuestra carne estuviera así. Yo voy a citar. Todos pasamos por aquí, ¿verdad? Todos pasamos por aquí. Esta es la idea, que nuestra carne ande flaca. No es algo personal, perdón. Que nuestra carne ande flaca, como decimos, voy a ser un poco llevada, pero no es que tú estés llevado, sino que nuestra carne debe estar flaca, debe estar un poco desnutrida, un poco austera, porque nuestra carne es precisamente la que nos conduce, la que nos lleva a pecar. Pero sucede que muchas veces lo contrario, que la carne se encuentra en esta condición, es decir, que nuestra carne es la que está más proporcionada, que los deseos de nuestra carne son los que están más alimentados, más robustos, pero el espíritu se encuentra en esta condición, se encuentra en una condición de debilidad, de flaqueza, en una condición de desnutrición espiritual. Y sucede que es una situación que nosotros debemos solucionar. Amén, iglesia. ¿Y cómo lo solucionamos? Porque la Biblia dice siempre que estos dos se van a oponer entre sí. Jamás puede haber una conciliación entre el espíritu y la carne, porque la Biblia dice que son enemigos naturales. De hecho, el apóstol Pablo dijo que en nosotros batallan o combaten las pasiones. Él dijo, ¿de dónde provienen los pleitos entre vosotros? Y el apóstol Santiago dice, de las pasiones que combaten en vuestros miembros. Es decir, que en nosotros, hermanos, hay una guerra todo el tiempo entre el espíritu y la carne. Entonces, lo ideal es que el espíritu esté así y la carne esté así. Pero muchas veces la desproporción es lamentable, que la carne es la que más alimentamos, la que más estimulamos, pero el espíritu está totalmente descuidado. Muchas gracias, hermano. Mejor siéntese, porque de pronto el espíritu
necesita ser alimentado. Jesús dijo, porque la semana pasada hablamos de Nehemías, y Nehemías nos enseñó, sacamos a Nehemías de ese estereotipo creado de Nehemías acerca del constructor, del edificador, del restaurador de las murallas, del hombre que construía con una mano y con la otra tenía una espada. O sea, salimos de pronto de ese esquema mental de ver a Nehemías como un hombre edificador y nos fuimos al Nehemías de comunión, de relación, de intimidad con Dios, de devoción. Nos fuimos ahí y nos encontramos con que Nehemías enfrentó el mal. Recuerda la semana anterior que hablamos de 4 formas. Cuando Nehemías recibió los emisarios que le dieron un diagnóstico totalmente desastroso de Jerusalén. Recuerda, los muros están quemados a fuego y la gente que quedó allá, los hermanos del remanente, están en mal y en gran afrenta. Recuerda que dijimos que la historia, los datos históricos dicen que había indigencia en medio de los judíos que quedaron del remanente allá, porque quedaron, que eran objeto de burla, eran como una especie de desplazados. Y la Biblia dice que Nehemías enfrentó el mal de 4 formas. Recuerde que Nehemías, ¿qué fue lo primero que hizo? Cuando Nehemías recibió aquel parte, recuerden en Nehemías 1:4, lo primero que hizo fue, escuchó, lo primero que hizo fue escuchar atentamente. Recuerda que lo dijimos, escuchó atentamente. Lo segundo que hizo fue, se sentó, esperó. O sea, pensó antes de tomar o reaccionar, porque nosotros reaccionamos mal. ¿Sí o no? Nosotros tenemos malas reacciones. Hay veces que en medio de una rabia, de un momento de impulso, decimos cosas que después nos arrepentimos. ¿O no es así, hermanos? Tomamos decisiones a veces acaloradas por un momento de una reacción a una situación complicada. Si nosotros disparamos y decimos la palabra y después estamos apurados, porque reaccionamos mal. Pero dice que Nehemías se sentó en una señal de tomar una actitud de reflexión, de esperar, de primero aclarar su mente acerca de lo que iba a hacer. Después dice la Biblia que lloró, ¿verdad? Y después dice que ayunó, y después dice que oró al Dios del cielo. Nehemías 1:4. Pero dentro de esas cosas que estamos viendo, vamos a hablar y vamos a seguir hablando del ayuno, porque el ayuno ha sido uno de los grandes damnificados del siglo XXI. Efectivamente, como el ayuno hacía parte de pronto de la estructura religiosa, de la religión tradicional, cuando hubo el movimiento protestante, se quitaron muchos rudimentos de la iglesia tradicional, pero uno de los grandes sacrificados fue el ayuno. ¿Y qué pasó con el ayuno? Que el ayuno era una penitencia dentro de la estructura de la religión tradicional, es una penitencia. De hecho, usted me ha escuchado que la gente ayuna ahora que venga después de carnavales. Los viernes le llaman vigilia, viernes de vigilia, porque no se puede comer sino pescado, creo que es. El ayuno de la religión tradicional es no comer carne. ¿Por qué? Porque eran rudimentos, digamos que, ¿qué será? Sacramentos, digámoslo de esa forma, que la iglesia tradicional inventó precisamente para hacerle creer a una persona que el hecho de no comer carne, la persona se estaba descontaminando, se estaba purificando o estaba venciendo los apetitos de la carne, cuando no es cierto. Cuando no tiene nada que ver, el apóstol Pablo dijo que eso no tenía ningún valor contra los apetitos de la carne. Coma usted carne o no coma carne, el pecado está ahí. Coma usted o no coma carne, la tentación siempre va a estar ahí. Amén. Ahora, el Señor en el capítulo número 16, para pasar de Nehemías, hablamos del ayuno de Nehemías. Nehemías ayunó antes de tomar una acción.
Y me hizo recordar mucho a nuestro maestro, a nuestro ejemplo que es Jesucristo, ¿verdad? A mí cuando alguien me pregunta y me dice, yo tengo que hacer esto, yo siempre le digo, veamos si Jesucristo lo hizo. Y si Jesús lo hizo, la Biblia dice que Pablo le habló a sus consiervos y le dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, ¿verdad? Es decir, que Pablo imitaba en todo a Cristo. Entonces, cuando alguien le pregunta a usted si se debe ayunar, dígale, vamos a ver si Cristo lo hizo, porque la Biblia me manda a mí a imitar a Cristo, y si Cristo lo hizo, yo lo tengo que hacer. Por eso es así, Cristo ayunó, yo debo ayunar. Es más, en el versículo 16 me llama la atención cómo empieza el versículo, el pasaje o el fragmento. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Es decir, que Jesús no preguntó o no dio una opción. Es decir, esto se llama, esa expresión cuando, se llama en términos lingüísticos una presuposición. Es decir, que él presupuso, él dio por sentado que la gente iba a ayunar. Amén. Él no dijo si quieres ayunar o si deseas ayunar o si te nace, porque nosotros hemos confundido eso. Si te nace, imagínense cuándo la carne le van a hacer ayunar. ¿Ah? ¿Cuándo le van a hacer a la carne orar? No le van a hacer nunca, porque nosotros está al contrario. Yo me quedo sorprendido porque yo recuerdo un joven que cuando estábamos en la 8A lo invitábamos a la vigilia y no iba, y que porque él se dormía después le daba sueño, y efectivamente iba a la vigilia y se ponía en la última banca y ya se dormía. Y un día fue el papá a buscarnos para que habláramos con él, porque todos los días se acostaba a las 4 de la mañana viendo películas. Y yo le hice la pregunta, una pregunta que es una pregunta obvia. ¿Por qué te da? O sea, esa pregunta yo se la hice después, yo mismo me la respondí, porque le pregunté, ¿por qué te da sueño la vigilia y por qué no te da sueño ver películas? Pero él no me iba a responder eso. Él no me dijo nada, pero yo ahora, lo acabo de decir, nunca el ejercicio espiritual va a ser soportado por la carne, mientras que el ejercitar la carne sí va a ser placentero y deleitoso para los apetitos de la carne. Amén, iglesia. Usted llega a un restaurante, usted llega a un lugar donde están preparando una comida, usted llega a una casa donde le invitaron a cenar, usted llega donde un familiar que le dijo, venga porque te voy a invitar a un sancocho que tengo, y uno llega con esa disposición de comer, ¿verdad? Y cuando uno termina pide hasta el postre, ¿verdad? Y si a uno le preguntan, ¿quieres otro poco? Uno vuelve y pide más. Pero uno quiere comer, uno quiere, y cuando es deliciosa la comida es más rápido. Pero cuando hablamos de ayuno, todo cambia inmediatamente. Todo queda, es trastornado y afectado porque es un ejercicio espiritual. Y el Señor nos dice, si tú deseas ayunar, o si tú quieres ayunar, ¿cómo dijo Jesús? Esa presuposición. ¿Cuándo ayunes? Es decir, que Él está afirmando que nosotros íbamos a ayunar. ¿Sabe qué está haciendo Él? Nos está diciendo, yo sé que tú vas a ayunar, y tú debes ayunar, y lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque es tu deber. Pero cuando ayunes, como vas a ayunar, como yo sé que todos mis hijos, todos los cristianos, todos los discípulos míos en el mundo van a ayunar, te voy a decir cómo debes ayunar. Amén. Él presupuso que nosotros debíamos ayunar. Entonces, es la primera evidencia de que Cristo nos mandó a ayunar, porque no nos lo dejó a una opción, o no nos dejó a un sentir, sino que nos dijo, ¿cuándo ayunes? ¿Cuándo ayunes? Dice, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Lo decíamos la semana pasada, cuando ayunes,
No entiendo, pero lo que yo comprendo acá es que Jesús me dice que cuando yo ayune, debo estar alegre. No debo andar, pastor, tengo 2 horas de estar ayunando. Usted no se imagina lo que es esto. Nosotros una vez hicimos 3 días de ayuno cuando estábamos en la 18. Yo era líder de jóvenes, hicimos 3 días de ayuno y se me perdió una muchacha. Como a las 11:30, se me perdió una de las muchachas y yo buscando, hablo como los pollitos, buscando. Y me voy para la tienda, había una tienda enfrente, así enfrente del parque, la tienda. Me encontré, hermano. En los panes esos que venden de quesito, de queso. Con una pony, ¿te acuerdas las pony maltas antes que eran como gordas así? Que eran como barrigonas así. Y me dice, ay hermano, me dice hermano Alberto, ya no aguanto más. Esto es muy duro. Es sábado. Era sábado, domingo y lunes. Estábamos empezando. La Biblia dice, no seas austero, perdón. No pongas más. Jesús dice que los fariseos colocaban la cabeza como junco, es decir, torcían la cabeza, se colocaban silicio, dice, para ser vistos por los hombres. No, hermanos, el ayuno es un propósito tan espiritual que muchas veces tiene que ser entre tú y Dios y nadie debe darse cuenta. Muchas veces podemos ir ayunando al trabajo. Hay gente que me ha preguntado, ¿se puede ayunar trabajando? Claro que yo puedo ir. No tengo tiempo, voy a mi trabajo. Yo oro antes de ir, me pongo el ayuno en las manos de Dios y cuando termina el ayuno me voy al baño de la oficina o de la empresa. Como a mí me tocó hacerlo a veces, allá me arrodillo al lado del inodoro y le doy gracias a Dios y entrego el ayuno. Pero el ayuno no necesita de que nosotros le demostremos a los demás que lo estamos haciendo. Se hace ayuno congregacional y evidentemente todos los que venimos vamos a ayunar. Pero yo sé que usted en su hogar, cuando usted tiene una petición, una necesidad, usted lo puede hacer de una forma íntima con Dios. Ahora dice el versículo 18, para no mostrarte a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa en el público. La segunda evidencia, ¿por qué yo debo ayunar? La primera, porque Cristo lo presupuso que lo debía hacer. La segunda, aquí me dice la Biblia que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es decir, que el ayuno es una actividad tan efectiva porque nos muestra que Dios la recompensa. Tu Padre que ve en lo secreto, dice la Biblia, te recompensará en público. Amén, iglesia. Mira, hay gente que ayuna por hacer dieta. Hay gente que yo conocí un deportista de alto rendimiento que fue hijo espiritual de nosotros, que cuando él tenía una competencia, él se metía a ayunar 3 días y a trabajar. Y él duraba 3 días sin comer, sino solamente tomando agua, porque él combatía, tenía combates. Él era taekwondista. Y resulta que él duraba 3 días sin comer, tomando agua y cargando cajas y todo del hermano, para poder, cuando llegaba el día del combate, dar el peso ideal en la báscula. Entonces, yo creo que todas las personas debemos comprender que el ayuno es una actividad que está directamente relacionada con nuestro Dios, con nuestro Padre. Amén, iglesia. Porque la Biblia dice que nuestro Padre, que es lo que más me importa a mí, ¿verdad?, que ve lo secreto, me recompensará en público. Para mí eso es tan satisfactorio como la oración, porque cuando en la Biblia, Jesús en su defecto, que es lo más interesante, hay Biblias que traen las palabras de Jesús en rojo. ¿Usted las tiene, las ha visto? Tienen las palabras de Jesús en rojo. Eso es fabuloso. Cuando yo veo en la Biblia, si la abro y veo una palabra en rojo, digo, aquí habló por el mismo Cristo. Y Cristo dice, tu Padre, que ve tu ayuno, en lo secreto te va a recompensar en público. Amén, iglesia.
Ahora, vamos ahora sí a Marcos, porque la escritura dice que a Jesús le preguntaron, imagínense, Marcos capítulo 2, Jesús tenía tres piedras en el zapato. Tenían los mismos judíos, los fariseos y los saduceos. Y dice la escritura que Jesús llama a Mateo, estamos en el capítulo número 2 de Marcos, y la escritura nos muestra que él llama a Leví, anteriormente en el versículo 13, llama a Leví, dice la escritura, se sienta a comer con los publicanos. A Jesucristo lo criticaban porque comía y porque no ayunaba. Entonces decía, si como es malo y si no como también es malo. Entonces, cuando no ayunaba, entonces cuando comía porque comía, Jesucristo lo criticaban por todo, lo juzgaban por todo. Y entonces le hacen una pregunta, de esas preguntas capciosas. Los discípulos de Juan, dice la escritura, le preguntaron a ellos, y los de los fariseos ayunaban. Juan el Bautista, recuerda, y los fariseos también ayunaban. Y le preguntaron a Jesús, ¿por qué los discípulos, las personas que se dieron cuenta que los otros discípulos ayunaban, le preguntaron a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Por qué no están ayunando? Fue la pregunta que le hicieron a Jesús. Y Jesús les dijo, ¿acaso les habló de una forma metafórica, de una forma figurada? ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras entre tanto tienen consigo el esposo? No pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días deberán ayunar. Queda claro que para los judíos el único ayuno institucionalizado en la ley era el ayuno del día de expiación. Era un ayuno nacional que era precisamente para confesar o para que el pueblo todo reconociera sus pecados delante del Señor. Era el único ayuno instituido por el Señor en la ley, el día de la expiación. Pero eso no significa que la gente no ayunara aparte de esa situación. El ayuno que se practicaba en Israel era un ayuno de abstinencia de alimentos. Escúchenme, porque por ahí hay gente que dice que hay diferentes tipos de ayuno. Hay gente que dice que hay un ayuno, el ayuno de Daniel, que es con frutas y verduras, vegetales. Hay personas que dicen que hay un ayuno interior. Por ahí escuché una persona que me dijo así que era un ayuno, o sea que ese era un ayuno de abstinencia del mal. Para mí eso está deschavetado, porque si hablamos de que el ayuno es espiritual, entonces tenemos que ayudar todos los días, ¿verdad? No puedo escoger, no, el sábado me voy a abstener del mal, el sábado voy a ayunar del pecado, los demás días voy a pecar. No, Señor, si a mí me llegan a esa conmovisión de que el ayuno es solamente interior, entonces tendríamos que ayunar todos los días del mal, porque el Señor nos mandó apartarnos del mal. Es más, Jesús dijo, no sea vencido, dijo el apóstol Pablo, por el mal, sino vence con el bien el mal. Amén, iglesia. Ahora, la escritura nos muestra acá que la pregunta era capciosa porque Juan y sus discípulos ayunaban. Entre otras cosas, Juan es tipo de Cristo, es una figura de Cristo, porque Juan predicó el arrepentimiento, porque Juan bautizó y porque Juan también ayunó. Es más, los discípulos de Juan ayunaban porque en ellos había una carga, había una condición de intercesión, como hablaban ayer en el ayuno nuestra hermana predicadora. Había una carga de intercesión, una carga de compromiso por la condición espiritual del pueblo. Entonces Juan y sus discípulos ayunaban porque en ese momento la condición espiritual de Israel era una condición lamentable. Estaban bajo el yugo de los romanos. Imagínense, no había templo, no había sacerdotes, había las sinagogas,
En el tiempo oscurantismo nacieron los saduceos, los fariseos, y eran los que mandaban la parada ahí. O sea, la escritura, la Biblia, todo estaba totalmente distorsionado. El sacrificio, todo eso estaba corrompido, hermano. Esa era una mafia que había. Y Juan el Bautista, que Dios lo envía como el Elías que iba a restaurar las cosas, ese ayuno lo propuso precisamente como una preparación o como un preámbulo al ayuno que hizo Cristo. Es decir, que Juan ayunó primero que Cristo. Pero los fariseos ayunaban. Usted recuerda en el libro de Lucas la parábola del fariseo y el publicano. Cuando el fariseo ora, vamos a verla. Eh, 18:9, sí. Dice la escritura, hablando del fariseo, de su oración, dice, dos hombres, leamos del 10, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era, el fariseo puesto en pie oraba consigo de la misma manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Mire lo que dice el 12, ayuno, oiga, era ayunador, ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Esto que está diciendo aquí no es que no se debe ayunar y que no se debe diezmar, sino que no es la forma correcta de hacerlo. Amén, iglesia. ¿Cómo dice la Biblia que oraba el fariseo? ¿Cómo dice Lucas, que era el escritor? El fariseo puesto en pie oraba ¿con quién? Consigo mismo. Es más, la Biblia dice que cuando tú ayunes o cuando tú haces algo y lo haces para que los demás te vean, Jesús dice: no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Y después termina diciendo: porque de cierto te digo que ya tienes tu recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? La recompensa de los hombres, la recompensa humana. Cuando tú ores, cuando tú diezmes, hazlo entre tú y Dios. Yo no voy a decir: hermano, tengo 3 días de ayuno. No. O hermano, yo me levanto a orar y me levanto a las 4 de la mañana, gloria a Dios, y me acuesto a la 1 de la mañana orando. No, hazlo con Dios. Si voy a diezmar, no, hermano, vea, yo sí diezmo. No, eche su sobre, haga su oración, haga su ayuno. Pero la escritura dice que no lo haga para sí mismo como el fariseo. La Biblia dice que el fariseo ayunaba 2 veces, pero eso era para él. Es decir, que aguantaba hambre, es decir, que estaba firme. Estaba firme. Pero la Biblia dice que la otra oración dijo, el publicano simplemente dijo: Señor, ¿cómo dijo? Sé propicio a mi pecado. Aquel sí oró y habló canto. Y la Biblia dice que este subió justificado. Porque cualquiera que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Ahora queda claro, iglesia, que los fariseos ayunaban, que los discípulos de Juan ayunaban, que Jesús ayunó, que el pueblo de Israel ayunó, que la iglesia ayunó, todos ayunaron. Y recuerden, ayunar es abstenerse de alimentos acompañado de abstenerse de mal. Amén. Pero la escritura dice aquí algo que me produce sensaciones encontradas, porque Jesús le dijo a ellos, mire cómo dijo Jesús: ¿acaso pueden los que están de bodas ayudar mientras que con ellos está el esposo? ¿Quién era el esposo? Jesucristo habla de él como el esposo, como el novio y como el amado. Ahora la escritura dice después,
el 20. Pero vendrán días cuando el esposo le será quitado. No te has dado cuenta, pero nos quitaron el esposo. Nos fue quitado. Cuando María Magdalena entró a la tumba de Jesús y se acercó a mirar y no vio el cuerpo de Cristo, María reaccionó desesperadamente. ¿Recuerdan que ella vio? ¿A quién vio? ¿A quién? En la tumba de Jesús. Fue la primera que vio Jesús. Y pensó que era el ¿qué? El hortelano. Y le dijo: si tú lo has tomado, si tú te lo tienes, ¿dónde lo has puesto? Era un acto de desesperación porque ella amaba tanto a Jesús que fue a visitar su tumba y no encontró su cuerpo. Iglesia, nosotros estamos distraídos, nosotros estamos confundidos, nosotros estamos trastornados y no nos hemos dado cuenta que nuestro esposo nos fue quitado. Nuestro esposo estuvo aquí 33 años en esta tierra y estuvo 3 años de boda con sus discípulos, felices y contentos. Pero Él les dio una sentencia: cuando yo me vaya, cuando yo sea quitado, ustedes, hijos míos, tienen que ayunar. Y Jesús nos fue quitado. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo. La persona de Dios que habita en nosotros es el Espíritu de Dios. Pero Cristo está a la diestra del Padre. Amén, iglesia. Amén. Yo estoy luchando todos los días. Yo no sé si usted, pero no me da pena decirle que yo todos los días tengo que luchar contra lo mismo que usted lucha. Pelear contra todos los días lo que usted pelea. Yo tengo que postrarme en la tierra, en el piso, llorar, arrastrarme, decirle: ayúdame, Señor, dame fuerza, dame sabiduría, enséñame, cámbiame. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que el esposo me fue quitado, pero yo un día quiero encontrarme con él. Amén. Y el apóstol Pablo nos dice de una forma rotunda y nos dice: que un día los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir, ¿cómo dice?, al esposo en el aire, y así estaremos para siempre con el esposo. ¿Qué hace una pareja cuando se separa? Unos novios. Cuando se va de viaje o lo trasladan. O el esposo, cuando tiene que ir 3 meses uno habla todos los días con la esposa. Uno la llama. Uno hasta, yo le digo a Lina que me mande fotos. Porque uno extraña a esa persona. Nosotros debemos ayunar. Y me voy a salir del ayuno utilitario. Yo debo ayunar porque yo extraño a mi Señor. Porque mi esposo, mi Señor, mi Salvador, me fue quitado. Y yo un día quiero encontrarme con Él. Quiero verlo cara a cara. Yo no me imagino ninguna. Uno queda tan absorto viendo a veces las figuras que pintan de Cristo, que son hermosas, ¿verdad? Ayer yo vi una que pintaron, que la vi en las redes sociales, la pintaron sobre una autopista, creo que era hermosa.
Pero cuando yo veo eso tan hermoso y tan perfecto, yo digo, el Señor es más hermoso y perfecto que eso que la mano del hombre puede hacer. Yo no me imagino cómo será el Señor. Es más, yo no me imagino lo que voy a hacer cuando esté frente a Él. ¿Tú te has puesto a pensar cuando Cristo te diga, entra, bien buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré entre el gozo de tu Señor? ¿Qué le vas a decir a Jesús? ¿Qué le vas a preguntar? ¿Cómo será Jesús? Pues para mí la motivación más grande que Jesús me dio aquí no es que yo tengo que ayunar porque no tengo un empleo, porque tengo un problema familiar, porque estoy enfermo. La motivación más importante que yo tengo o debo tener y por la que debo ayunar es porque Jesús me fue quitado, porque Jesús se fue. El libro de Cantares nos muestra a una novia desesperada preguntando, ¿habéis visto al que ama mi alma? Preguntando desesperadamente por su amado, por su esposo, ¿dónde se encuentra? Iglesia, yo debo ayunar porque amo a Dios. Escúcheme, yo no debo orar porque tengo problemas. Yo no debo venir a la iglesia porque es una obligación. Yo no debo ser cristiano porque me toca hacerlo. Todo lo que yo hago para Dios debo hacerlo porque lo amo a Él primeramente. Porque es mi vida. Porque no puedo vivir sin Él. Cuando usted aprende a amar a Dios de esa forma, ayunar no le va a costar nada. Orar no le va a costar nada. Venir para la iglesia va a ser un deleite. Pero muchas veces no lo hacemos porque no amamos a Dios. Nuestro corazón, nuestros labios están cerca de Él, pero nuestro corazón se encuentra lejos de Él. Mire, un cristiano que ama a Dios ayuna. Si un fariseo hijo del diablo ayunaba, ¿cuánto más un cristiano redimido por la sangre de Cristo? Y Jesús dijo, cuando yo me vaya, yo me voy a ir. Y Él le dijo a los discípulos, conviene que yo me vaya. Cuando yo me vaya, ustedes tienen que ayunar. Tendrán que hacerlo. Amén, iglesia. Yo lo puedo decir que es un acto espontáneo, generoso, sincero, de un corazón que espera a su Señor por segunda vez. Amén, iglesia. Ahora, la Escritura sigue diciéndonos lo siguiente: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie, dice la Biblia, nadie, mira lo que dice, nadie echa el vino nuevo en odres. ¿En odres qué? Porque de otra manera el vino nuevo, que dice la Biblia, rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se debe echar. Esto que está hablando el Señor no es una visión progresista o de la teología de la prosperidad. El Señor la Biblia se interpreta a sí mismo y está hablando del ayuno, o no está hablando del ayuno. No me lo mete en otra parte, está hablando del ayuno, porque la Biblia tiene la capacidad de interpretarse a sí misma. Y la Biblia está hablando de que el ayuno, o sea, esos odres viejos, ese viejo ayuno que dice la Biblia, ¿recuerdan el que leímos en Isaías 58, donde se pegaban entre sí, se acusaban, se maltrataban? O este fariseo que decía, yo ayuno, se jactaba de que ayunaba. Ese ayuno ya pasó. Hay un ayuno nuevo, un ayuno de intimidad, de relación con Dios, un ayuno de compungirse, de humillarse, de postrarse, de reconocer nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas delante del Señor. Cuando el rey David fue descubierto en su pecado por el profeta Natán,
En la segunda carta, en la primera carta del libro de Samuel, usted puede tener ahí el documento escrito para que sepa lo que vamos a leer en segundo libro de Samuel, en segundo capítulo 12. La Biblia dice que después de un año en que David yo no digo que mató, asesinó. Recuerda que asesinó David a Urías Geteo y le quitó la mujer a Urías Geteo y tuvo un hijo con la mujer de Urías Geteo. Y al año viene el rey Natán y se levanta y lo amonesta y denuncia su pecado. Y hay una determinación, hay una sentencia de Dios en el capítulo 12, versículo 9. ¿Por qué pues tuviste ahora en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Geteo, mire, heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Geteo. ¿Qué más dice? Para que fuese tu mujer. He aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del Seol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré delante de todo Israel a pleno sol. Entonces Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David. ¿Y qué dice la Biblia? Enfermó gravemente. Pero mire la reacción de David. La reacción de un hombre que reconoce que se equivocó, que metió las patas, que quiso burlarse de Dios. Y este hombre, dice la escritura, que la reacción que tuvo en el versículo leamos el 15. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño de la mujer que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Jehová hirió al niño. ¿Quién lo hirió? Lo dice con miedo. Sí, ¿verdad? Porque Dios es amor. Él da la vida y Él la puede quitar. Y la escritura dice: entonces David rogó a Dios por el niño. ¿Y qué dice la Biblia? Y ayunó David. ¿Qué dice? Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Este es uno de los ayunos que a mí más me impresiona, porque la Biblia dice que él se tiró boca abajo. David ni siquiera se arrodilló, sino que él se tiró boca abajo y se postró. Y dice la Biblia que no ayunó, y vinieron los ancianos: ven, cómelo con nosotros, mas yo no voy a comer. Se postró rostro en tierra. Y dice la escritura que al séptimo día, es decir, que David duró 7 días ayunando, y al séptimo día el niño se murió. Se murió. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué diría usted? Le pedí a Dios, me metí 7 días de ayuno perdido, y Dios no me respondió. A mí me pasó algo esta semana así, similar. Que uno a veces dice: bueno, esta es una forma de decir, si Dios me da, bien, y si no, también. Sea el nombre de Jehová bendito. Me salió un negocio de 200 camisetas. Un negocio de 200 camisetas deja como $500,000 de pesos de utilidad. Y el único problema era el motivo o el diseño. Y lógicamente yo no le voy a hacer publicidad al diablo.
mí me da pena con los que de pronto no estén de acuerdo, pero yo no le voy a hacer publicidad al diablo. Y yo le dije que no. Y resulta que al día siguiente me llamaron de van a hacer una evangelización cristiana y van a dar botellas de agua con mensajes cristianos, abanicos con mensajes cristianos. Y me llamaron a cotizar el trabajo. El trabajo costaba el doble de lo de las camisetas. Menos mal que me dio el testimonio. Porque yo contento, gloria a Dios. Le dije que no al diablo y Dios me dio por acá el otro negocio. Resulta que no, le dice, no le trabaja el diablo. Y cuando ya estaba a punto de firmar la orden de compra para el otro negocio, tampoco salió. Lo echaron para atrás. Gracias, Señor. Yo estaba haciendo como, ¿se acuerda el cuento este de la mujer que tenía la leche, que iba haciendo sus sueños, sus proyectos con la... ¿Se acuerdan? Ha leído esa historia y se le derramó la leche y no pudo aceptar. Así me pasó. Pero yo le dije, no me salió ni uno al otro, pero no le voy a hacer nada. Por otro lado viene la bendición. Así de David ayunó 7 días oró, pero el hijo se le murió. ¿Qué dices tú a eso? Mira, una persona, o sea, una reacción humana, emocional, en una situación de esa siempre va a ser mala. ¿Y sabes por qué? Porque era el rey David, el salmista, el dulce cantor de Israel, el hombre que va a ser el pastor de la tierra. Recuerde, van a haber cielos nuevos y tierra nueva. Nosotros, la iglesia, va a estar en la Nueva Jerusalén, pero aquí en la tierra nueva, ¿sabe quién va a ser el pastor? Este Señor. Y David dice en la Biblia que cuando se le murió el hijo, la gente que estaba rodeándolo le dio. Si este hombre, mira cómo está con el hijo vivo, ¿qué tal cuando le digamos que el hijo se le murió? Se va a volver loco. ¿Cómo hacemos para decirle a David que se le murió el hijo? Pero David los escuchó hablando entre sí y David entendió que el hijo se había muerto. Esto se llama, ¿sabes cómo se llama eso? Se llama carácter. Porque cuando David vio que estaban hablando, entendió, se paró, se bañó, se ungió el rostro, se cambió la vestidura y comió. Y la gente se sorprendió, ¿por qué usted hizo eso? Y David dijo, ¿podré acaso yo hacer volver a mi hijo? Yo voy a él, pero él no volverá. Eso se llama carácter. Darle gracias a Dios cuando Dios te responde o cuando Dios no te responde. Cuando Dios te da o cuando no te da también. Amén, iglesia. David ayunó, pero quiere que le diga algo. El ayuno no era más bien, de pronto David estaba ayunando para que no se muriera su hijo, pero yo creo que el ayuno que él necesitaba no era tanto por su hijo, sino por su restauración espiritual. Él necesitaba volverse a Dios, él necesitaba cambiar, y en medio de ese ayuno él escribió el Salmo 51. ¿Sí lo ha leído? Tremendo salmo donde el salmista dice estas palabras: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Yo quiero dejarle en esta mañana, hermano, abierta esa invitación. Usted y yo necesitamos ayunar. Bueno, yo necesito ayunar, no sé cuántos necesitan ayunar. Todos necesitamos ayunar. Todos necesitamos que Dios nos escuche. Todos necesitamos tocar el corazón de Dios. Todos necesitamos humillarnos delante del Señor. ¿Hay alguien aquí que no necesita humillarse delante del Señor? ¿Hay alguien aquí que no necesita arrepentirse? ¿Hay alguien que no necesite de lo que estamos
hermanos aquí rendirse ante la presencia de Dios? ¿Ah? No hay nadie. ¿Cuántos de los que están aquí necesitan ayuda? Yo quiero terminar con el profeta Daniel. Capítulo 9, versículo 3. Daniel, un jovencito desplazado por la violencia. Yo a veces me pongo a pensar de que los hijos uno los cuida más. ¿Cuántos cuidan a sus hijos aquí? Aquí lo que hay es padres pechichones. ¿Sí o no? Le dice el niño todavía al hijo ya de 30 años. El niño. El bebé. Todos cuidamos a nuestros hijos, hermanos, pero cuando estaba leyendo este pasaje me acordé de Daniel. Y a mí no me cabe en la cabeza porque una de las niñas le salió algo para un intercambio en otro país. Y uno se pone a pensar el hijo de uno en otro país. Uno se pone a pensar en eso, en tomar el transporte, cuando le toque tarde, si se llega a enfermar, uno se pone a pensar. Pero cuando yo leo a Daniel fue llevado aproximadamente entre 10 y 12 años como cautivo. Y Daniel fue raptado, sus padres fueron asesinados y fue llevado a una nación pagana, a una nación totalmente politeísta, totalmente contraria a lo que era Dios. Usted sabe lo que es tener un hijo de 12 años y que se lo lleven, que lo maten a uno y se lo lleven para otro país, otra costumbre, un pueblo tan sanguinario, tan idólatra, tan apóstata, tan de todo como lo era los caldeos, Babilonia. Tremendo, eso debe ser horrible, ¿verdad? Pero ese Daniel, que fue llevado desplazado como un prisionero de guerra, en el capítulo 9 ya hecho nombre hecho y derecho, en el versículo número 1 al 3, dirá conmigo: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años del que habló Jehová el profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y aquí termino con el 3. Miren lo que dice: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Le quiero dejar el capítulo 9 para que usted lo lea, porque es un ayuno de arrepentimiento. Es un ayuno para pedir perdón por los pecados nacionales de Israel. Pero la escritura dice que él buscó a Dios. ¿Cómo lo buscó? En ayuno, silicio. Es decir, que quiere buscar a Dios, ayuna. Para buscar a Dios se necesita ayunar. Y Daniel entendió que también se podía ayunar para pedir el favor de Dios por el pueblo, para arrepentirme de mis pecados, para pedir misericordia. Vamos a estar de pie, vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a orar en esta mañana porque Dios, el Señor, quiere que su pueblo ayune. Yo no sé si esta mañana ustedes, esta semana, no sé si de pronto Fabián, que conoce el tema, y de pronto Elder. El otro mes vamos a hablar del infierno. Vamos a durar un mes hablando del infierno. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber de lo que Dios lo ha librado a usted, a mí y a todos. Y porque también debemos recordar a dónde vamos a ir si nos apartamos del Señor. Toda esta semana Dios ha estado hablándonos acerca de el famoso sermón de Jonathan Edwards en Connecticut, en el gran avivamiento de Nueva Inglaterra. Y Jonathan Edwards habló de pecadores en manos del Dios airado.
Voy a colocarlo en mi muro para los que quieran leerlo. Un mensaje acerca del infierno cambió la historia de ese pueblo de Nueva Inglaterra. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta mañana. Necesitamos ayunar. Señor, no necesito un motivo, Dios. No necesito ningún interés, mucho menos que las personas me alaben o digan qué espiritual es. Señor, yo necesito ayunar porque tú te fuiste. Tú estás en el cielo, Jesús. Esteban te vio sentado a la diestra del Padre. Esteban, en medio de las piedras que lo asesinaban, que lo lapidaban, dijo: veo a Dios y veo a Jesús a la diestra del Padre. Señor Jesús, estamos dispuestos a ayunarnos, porque sabemos que un día, Dios, tú nos serás devuelto. Benditos los ojos que te vieron, benditos los ojos que tuvieron el privilegio, Señor, de verte en esta tierra, y los oídos que escucharon tus palabras. Bendita la casa en Betania donde tú llegaste y entraste, la casa de Marta, María y Lázaro. Bendita la casa de Alfeo, de Simón, todas esas casas, porque tuvieron al Rey de Gloria. Nosotros hemos creído, nosotros te hemos visto por la fe, pero nos fue quitado el esposo. Y un día, Señor, queremos volver a ti, Dios, y verte cara a cara, ver tu rostro, echarnos sobre tu regazo, descansar, Señor, sobre ti, decirte tantas cosas. Pero tú hoy, Señor, nos has dicho: hijo mío, yo fui quitado y tienes que orar. Ayúdame, Señor. Dile a Dios: ayúdame. Dile sinceramente, si no quieres, dile: Señor, no puedo, no quiero ayunar, no siento de hacerlo, me cuesta trabajo, pero díselo: ayúdame a hacerlo. Porque Dios, tú me dijiste que cuando tú fueras quitado yo debía ayunar. Y yo quiero obedecer a tu voz. Quiero preparar mi alma, mi vida y mi corazón para el momento glorioso de mi encuentro contigo. Por favor, tómame en tus manos. Ayúdame, Señor. Levanta mi vida. Libérala. Rompe cadenas, ataduras. Rompe todo lo que me aparta y me aleja de ti. Lo que me distrae. Lo que me endurece. Lo que me insensibiliza. Y ayúdame, Dios, a acercarme cada día más a ti, Señor. Dígale al Señor: hoy no le pida ni casa, ni carro, ni viajes, ni un empleo, ni nada, Señor. Dígale: ayúdame a ayunar. Enséñame a ayunar. Enséñame, Dios, a buscar al esposo que me fue quitado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Levanta en este lugar un ejército de ayunadores, Señor, en tu iglesia, Adonai, por favor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos muchas gracias, Señor. Hoy oramos, Señor, por todas las peticiones que hay y las necesidades. La ponemos delante de ti, Señor. Tú que nos creaste sabes que somos carne, que somos sangre, que somos tan frágiles, Dios, que tenemos, Dios, no tenemos, Señor, aflicciones en el mundo, pero Dios, hoy ponemos delante de ti todas nuestras peticiones por los familiares de nuestra hermana Angélica Olmos, esa operación del corazón de su padre, para que tú seas, Dios, el cardiólogo, el cirujano, el médico que intervenga a este varón, Señor, y
que le traigas a él la palabra de salvación a su alma para que él se convierta a ti y le sales y le saques con esa operación. Mira milagros, Señor, también esa operación del ganglio, Dios. Sé tú también ese médico, el que intervenga a milagros, Señor, y que como su nombre lo indica, hagas un milagro también en su vida y pongas tu mano de poder sobre ella y la restaures y la traigas a tus pies. Sigue orando en mi hermano Pedro Borges. Sigue obrando en su vida, en su carácter. Sigue tratando con su hombre interior y sana, digas, también su columna y su pierna. Señor, sana a todos los que se encuentran enfermos, a Emilce. Sana también, Señor, la vida de Abraham, de su hueso. Solda ese hueso y restauralo prontamente. Oramos también, Señor, por la sobrina de Jennifer, Dios, que está a punto de dar a luz. Oramos para que ese parto salga bien, para que sea un parto natural y tú tomes el control del nacimiento de esa criatura, Señor, y la traigas con paz y bien, Señor, a este mundo. Bendice ese vientre y el fruto de ese vientre. Bendice a mis hermanos, los pongo en tus manos y oramos para que en este tiempo, Señor, de libertinaje, en este tiempo, Señor, de caos, podamos brillar como luz en medio de la oscuridad y podamos testificar aún del amor de Dios y podamos estar toda esta semana en todas las reuniones que hay para gloriar tu nombre. Pedimos en esta mañana, Señor, la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor. Y declaramos, Señor Jesús, que te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Gracias, amado Señor. Amén. La paz de Dios sea con usted. Abraza a su hermano.